¿Cuánto hace que está estudiando este tipo de fenómenos? Unos 20 años, quizás más. ¿Cómo ha hecho en todos estos años para equilibrar lo que es su vida personal y laboral? Imagino que está casado, tiene familia. No imagine. No tengo. ¿Usted puede asegurarme que ese video es real? Lo es. Profesor Rocha, cuéntenos todo lo que sabe. Por supuesto. Dígame, señorita. ¿Usted cree que estamos solos en el universo? Hola, hija. Necesito hablar con vos urgente. Por favor, llámame. ¿Qué día es? Sí, mamá. Pero el proyecto del nuevo hotel es nuestro. Sí. ¿Con tranquilidad? No, para. No, eso déjalo. Relájate. Relájate un poquito. De eso un nudo. Sí. Eso lo haces después. Qué bueno, Ceci. Ahora está mejor. ¿Qué te parece si nos damos un baño y seguimos con los masajes? Me gusta la idea. A mí me gustas vos. Mucho. ¿Estás bien? Sí, descansa. Te espero, ¿está? Prepara todo. Dale, yo voy un ratito. Hola, hija. Necesito hablar con vos urgente. Por favor, llámame. Hola, ¿Quién habla? ¿Y puedo hablar con Gonzalo? Laura Pereira. Sí, soy yo. ¿Quién es? Disculpe la demora. Vengo a la casa de su padre. ¿Qué pasó? ¿Por qué no podemos ir a su casa? Encontramos la casa totalmente desordenada. Parece que alguien entró buscando algo. En este momento está la policía científica examinando toda la casa. Así que preferimos que nadie interfiera con las investigaciones. ¿Qué se sabe, detective? Por ahora nada concreto. Una vecina escuchó unos ruidos que provenían dentro de la casa y nos llamó. Cuando llegamos nos encontramos con esta situación. ¿Esa vecina vio algo? Vi un hombre que estaba alrededor de la casa, pero nada más que eso.
¿Usted cree que fue un secuestro? No se descarta ninguna hipótesis. Su padre es arquitecto, ¿no? Sí, igual que yo. ¿Sabe si estaba trabajando en algún proyecto especial en este momento? No, él se jubiló hace unos años. Estaba alejado de todo lo referente a su profesión. ¿Y estaba abocado a algún hobby, a alguna actividad, algo que le gustara hacer? Estaba dedicado a la investigación de ciertos fenómenos. ¿Qué fenómenos? Ovnis. Ovnis. ¿Por qué ovnis? ¿Por algún interés en particular? Es una larga historia. ¿Cómo es la relación con su padre? Estoy alejada de él. ¿Por qué motivo? Si se puede saber. Luego de la muerte de mi mamá, él cambió mucho y decidí mantener cierta distancia, nada más. Entiendo. ¿Y cómo definiría el estado mental de su padre? No lo sé. ¿Ustedes creen que él pudo haber estado actuando su desaparición? De él no me sorprendería nada. Pero ¿cuándo vamos a tener novedades? Ni bien tengan novedades, me pondré en contacto con ustedes. Tengan la tranquilidad que estamos haciendo lo imposible para encontrarlo. Yo ahora les dejo mi tarjeta. Cualquier cosa que necesiten, me llaman. Muchas gracias, detective. Esto parece no tener fin. Quédate tranquila. Esto es solo otra locura de Gonzalo. Sí, pero ¿cuántas van? Pensé que alejándome de él iba a cortar con todo esto. Mira, es imposible. Las personas no cambian. Vos ya deberías saber cómo es él. Justamente. Cuando está todo perfecto, él aparece y lo arruina. Todo va a estar bien. Quédate tranquila. Papá. Nos observa. Siempre nos observa. ¿Quién es? Ellos están esperando. ¿Esperando qué? El mensajero. Ya viene. No encontramos ni huella ni rastro de la persona que estuvo ahí. ¿Y qué piensa que le pasó? Y viendo las características del hecho, de considerarse un secuestro, estamos hablando de un trabajo profesional. Sin embargo, de ser así, estamos esperando que la persona se comunique con nosotros y con ustedes para saber qué intención tienen.
Vamos a seguir investigando. Pero tengan en cuenta que esto puede llevar un tiempo prudencial. Entiendo. Laura, cualquier dato que tengas para darme me va a ayudar muchísimo para la investigación. Lo sé, es que mi padre se convirtió en un hombre al que no conozco. Siento que no sé nada de él. Va a estar todo bien. Quédate tranquila que va a estar todo bien. Lo vamos a encontrar. Alguien estaba buscando algo. ¿En qué andaba tu viejo? No lo sé. Pero quien haya venido acá es el mismo que estuvo en su casa. ¿Qué estaría buscando? No lo sé. Hay algo que se nos está escapando, Daniel. Laura, lo mejor va a ser irnos rápido de acá. Llamemos al detective, él va a saber qué hacer. Sí, va a ser lo mejor. ¿Qué pensabas que estaban buscando en la oficina? No lo sé. Hacía tiempo que nadie iba a ese lugar. Vos viste, aparte. Solo había planos, maquetas. Igual sea lo que sea que buscaban, no creo que lo hayan encontrado. ¿A qué te referís? Siento que esto recién empieza. Lau, ¿vos crees que tu padre estaba en algo raro? ¿Qué quieres decir? Yo qué sé, hace tanto tiempo que no lo ves. Justamente. Solo espero que esté bien. Vas a ver que sí. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, Laura Pereira. Sí, soy yo. ¿Quién es? Me llamo Francisco Rocha. Tenemos que hablar. Tengo noticias de su padre. Necesito que venga a mi casa. ¿Tu hijo quién era este tipo? No, me dijo solo su nombre. Te estaba esperando.
Qué bueno que viniste. No pensé que lo hicieras. Profesor Rocha dijo que tenía noticias de mi padre. Sí, pero nada, profesor Rocha, puede llamarme Francisco. Siéntense, por favor. Gracias. ¿Cómo consiguió mi número? Me lo dio Gonzalo. Gonzalo, ¿qué sabe de mi padre? Bueno, su padre desapareció sin dejar rastro alguno. ¿Así es? ¿Cómo lo sabe? La policía me llamó para ver si yo podía aportar alguna información. Lo único que le pude decir es que yo conozco a Gonzalo hace muchos años. ¿Saben algo de él? Bueno, la policía no encontró ninguna pista. No sabemos nada de su paradero. Se pensó que pudiera ser un secuestro, pero como no pidieron rescate, esa hipótesis se está eliminando. Yo la descartaría por completo. ¿Cree que pudo ser un rapto? Así es. Pero no del tipo de rapto que ustedes creen. ¿Qué quiere decir? No sé si usted sabe que su padre estaba estudiando ciertos fenómenos poco comunes. Estaba obsesionado con ovnis. ¿Qué tiene que ver eso? Su padre vino a verme unos días antes de su desaparición. ¿Por qué vino? ¿Quién es usted? ¿Sabe que ahora yo que lo miro, usted estudia todo este tipo de fenómenos, verdad? Así es, yo soy ufólogo. Hace un tiempo leí una nota sobre usted. Realmente lo que ustedes estudian es ciencia ficción. ¿Usted quién es? Daniel Brito. Yo soy la pareja de Laura. Laura, su padre me comentó que... Bueno, que estaba estudiando todo este fenómeno ovni, que estos últimos meses había estado teniendo contactos telepáticos con entidades fuera de este mundo. A ver si yo entiendo bien. ¿Usted me dice que nosotros estamos acá porque Gonzalo está en contacto con los extraterrestres? Así es. Profesor Rocha. Francisco. A ver, ¿puedo ofrecerles algo para tomarte? ¿Café? No, gracias, Francisco. Ah, no, café no tengo. Francisco. Sí. Si conoce a mi padre debe saber que él no está bien. Desde que murió mi mamá su estado mental se deterioró. ¿Usted piensa que está loco? Creemos que esta conversación no está llevando a ningún lado. Su padre me comentó que temía que algo le podía pasar. Y que si esto ocurría, que me contactara con usted. ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque él percibía que alguien lo estaba siguiendo para quitarle la información que le estaban proporcionando. Los extraterrestres. Así es. Lo que tienen que entender, que el mundo en el que vivimos difiere mucho del mundo real. ¿Qué quiere decir? Saben a lo que me refiero, aunque lo quieran negar. Pero hay una sola verdad incuestionable en este mundo. ¿Qué verdad? No estamos solos. Laura, por la característica de la desaparición de tu padre, creo que estamos hablando de un rapto extraterrestre. Rapto extraterrestre. Así es. Esto es mucho más común de lo que ustedes creen en todo el mundo. Todos los días se denuncian este tipo de casos. Lo que pasa es que son callados por los gobiernos. Esto se está desvirtuando. Francisco, yo entiendo que esta rama sea su especialidad, de verdad. Pero usted no puede pensar que vamos a creerle que eso le pasó a mi padre. Pueden irse y esperar que las respuestas más racionales aparezcan, pero les puedo asegurar que no va a ser así. No. Pensemos por un segundo que su teoría es real. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, no lo sé. No lo sé. Su padre temía que alguien le robase esta información que le estaban dando. La otra posibilidad puede ser que este rapto haya sido justamente para protegerlos de esta amenaza. Esto va a cambiarlo todo. ¿Qué creen ustedes que pasaría si podemos comprobar que hay seres de otro planeta con inteligencia superior
y espiritualidad mucho mayor. No, espere. Está hablando como si hubiese muchas especies distintas de extraterrestres. Las hay, mi querida. Se cree que hay 57 especies distintas y pueden ser muchas más. Algunas nos quieren para experimentar y otras simplemente quieren lograr que lleguemos a su nivel, como lo hicieron antes. Antes. Así es. Ellos conviven con nosotros desde el principio de nuestra existencia. ¿Y qué pruebas tiene usted de todo esto? Piensa en las civilizaciones egipcias, mayas, aztecas, sus parecidos, tanto en conocimiento como en arquitectura. Todo eso es muy cuestionable. ¿Conocen el libro de Enoch? Sí, es un texto apócrifo de la Biblia. ¿Pero qué tiene que ver? Perfecto. En él se menciona cómo seres del espacio bajaron a la Tierra y ascendieron con Enoch. Él los describe como seres de gran tamaño. Él también menciona que fue llevado a un palacio flotante, donde estos seres le hablaron del universo y sus secretos. Para muchos estas descripciones refiere a ángeles, pero no. Si uno investiga, si uno profundiza en el texto, claramente podemos ver que se están hablando de otro tipo de visitantes. Lo que pasa, Francisco, esto que es su interpretación. Y la de muchos más. A ver, piensen en las niñas de Nazca. Enormes dibujos solamente vistos desde arriba. ¿Para quiénes eran? Ellos han estado con nosotros desde siempre y han elegido qué información darnos y cuál ocultar. Esto es una estupidez. Que no crea no quiere decir que no exista, señor. ¿Y qué prueba científica tiene usted de todo esto? Si lo que usted quiere es una respuesta científica, la respuesta es no. Para mí ya fue suficiente. Fue una mala idea haber venido. Profesor Rocha, agradezco su interés en ayudarnos. Pero ya sufrí demasiado con los delirios de mi padre. Buenas tardes. Yo sé lo que pueden pensar. Seguramente creíste que tu padre estaba loco y que deliraba. Y está bien. Laura, vos querés encontrar a tu padre y yo te quiero ayudar. Por esta vez, te pido que creas lo contrario. Hola. Gracias, detective. Vamos para allá. ¿Qué te dijo? Lo encontraron en una plaza, está bien. Gracias a Dios. ¿Te dijo algo más? Que estaba delirando con extraterrestres. Francisco, si quiere que le creamos, este es el momento. Usted puede acompañarnos. Por supuesto, Laura. Es temprano. ¿Laura? ¿Dónde está Gonzalo? Está en una habitación. Está solo. Lo revisó un médico, está bien, pero no deja hablar incoherencias. Llévame con él. Vamos.
Vino a su yerno a buscarlo. Déjeme solo con él. Por supuesto. En 15 vuelvo. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está? Estaba con vos. No, conmigo no. Aquí está, aquí está. No, no puede ser. ¿Dónde está? Hace un minuto estaba acá, ¿Dónde está? en el estacionamiento. Sigamos. ¿Qué pasa acá? ¡Alto! No puede ser. ¡Aléjate de él! ¡Dale, aléjate de él! Ahora quédate quieto. Quédate quieto, te dije. No se va a detener, detective. Nos tenemos que ir de acá. Ahora. Papá, ¿estás bien? No, un momento. Acá no se va nadie. Hay una persona muerta y quiero saber qué está pasando. Le aseguro que no va a entender nada, detective. Por favor. Vamos. Gracias. Ya está, ya está. Gonzalo. Ayúdame, hermano. Gonzalo. ¿Qué te hicieron, negro? Uy. Gracias. Gracias. De nada. Francisco. ¿Qué sigue ahora? Y tu padre todavía no dijo nada. Hay que esperar que salga del shop para poder saber algo más. Esa información está. Yo sé que está en algún lugar. Su conexión es muy grande con ellos, muy grande. ¿Usted cómo lo sabe? Se nota. Fue cuando murió mamá. Él se obsesionó con todo esto. Capaz que lo necesitaba para olvidar, ¿no? En estos casos puede suceder que uno se replantee
su existencia, ¿no? Los porqués de la vida. Sí. Después de eso cambió completamente. Se volvió malhumorado, obcecado. Yo dejé de existir para él. No, no digas eso. Laura. Sí. Solo le importaba saber qué había más allá de nuestro planeta. Siento mucho escuchar eso. Bueno, yo me voy a ir. Mañana tenemos un día muy, muy largo. Está bien. Bueno. Francisco, gracias. No. Por todo. Por favor. Francisco, ¿por qué no se queda esta noche con nosotros? No me gustaría que se cruzara con uno de esos tipos. ¿Qué decís? Bueno. Gracias. Sigue igual, ¿no? Sí. Que duermo en la cama, yo no tengo sed. No, amor, yo tampoco. ¿Y cómo está Gonzalo? Recién se durmió. Escúchame una cosa. ¿Vos creés todas esas cosas que dice Francisco? No sé qué creer, pero lo que vimos era real. El tipo ese era igual a mí, idéntico. Esto es una locura. Como la de papá. Peores. Gracias por estar conmigo en este momento. ¿Y dónde voy a estar? ¿Qué pasa? ¿Papá, estás bien? Mejor que nunca. Gonzalo, ¿no quiere ir a ver un médico? Nada de médicos. Gracias, Francisco. ¿Por qué? Por estar junto a mi hija en estos momentos y por seguir confiando en mí. No tenés nada que agradecer. Sí. No. Sí. Sabes que es un honor para mí. Decime, Gonzalo, ¿qué pasó? No sé, no recuerdo nada. Es como si me hubiesen borrado todos esos momentos. La pérdida de memoria y de noción del tiempo es común en raptos extraterrestres. Decime, Gonzalo, ¿qué te decían cuando estabas con ellos? Que yo era el elegido, que tenían un mensaje para darme, pero que todavía no era el momento. No sé, era muy extraño. No importaba dónde estuviera, ellos estaban dentro mío, dando vueltas en mi cabeza en todo momento. ¿El elegido? Sí. Decime, Gonzalo, ¿tuviste alguna otra experiencia de adopción anteriormente? No, es la primera vez. Y
si no hubiese sido por ellos, me mataban. Me salvaron, Francisco. Bueno, no solo eso. Creo que aprovecharon para darte el mensaje. ¿Por qué no lo recuerdo? Yo creo que está en tu subconsciente. Es extraño estar hablando de esto delante tuyo. Me pone muy feliz. Perdón. Me gustaría hacerte algunas preguntas, Gonzalo. Sí, claro. Contame, ¿cómo te sentís interiormente? Es extraño, es como si... ¿Como si qué? Como que sé algo. Pero no sabes qué. Exacto. Yo tengo una idea que puede llegar a funcionar. ¿Qué idea? Me gustaría probar con hipnosis. ¿Qué te parece? ¿Eso va a servir? En realidad no lo sé, pero creo que es una buena posibilidad. Si estás de acuerdo. Sí, claro, hagámoslo. Bien. Quiero que te recuestes en el sillón, que cierres los ojos. Ahí. Quiero que relajes todos los músculos de tu cuerpo. Con cada respiración te vas a sentir relajado, más tranquilo. Respiro. A la cuenta de 5 quiero que estés en tu casa. Esa noche en la que te visitaron. No va a pasar nada. ¿Estás tranquilo? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué está pasando, Gonzalo? Estoy llegando a mi casa. Siento que alguien me persigue. Entro a mi casa, cierro la puerta. Llamo a mi hija. Ella no se encuentra. Están queriendo forzar la puerta. Quieren entrar. Lo están logrando. Veo por la ventana, veo por la ventana, veo... ¿Qué ves, Gonzalo? Veo una luz. Una luz que me enseguece. ¿Qué pasa ahora? Estoy en un lugar familiar. No estoy solo. ¿Qué está pasando, Gonzalo? Hay uno de ellos junto a mí. ¿Cómo es? Es muy alto. Piel extraña. No quiere hacerme daño. ¿Qué quiere? Comunicarse. ¿Cómo? Telepáticamente. Quiere darme un mensaje. ¿Qué mensaje? La constelación de Sa, en que su descendiente volverá. Tenemos que prepararnos para la última fase. Quiero que vuelvas a mí en 5, 4, 3, 2, 1. Papá, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? Funcionó. Fuiste
planeta producido para recibir un mensaje. ¿Qué mensaje? Que nos preparemos para la última fase, Gonzalo. No puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la última fase? La forma de contacto con ellos, la forma final. Vamos a volver a estar juntos, como estuvimos en la antigüedad. ¿Y cuándo va a ser eso? Bueno, creo que esa información aún está guardada en el subconsciente de Gonzalo. Ellos van a decidir cuándo lo vamos a saber. En el mensaje mi papá dijo que Enki y sus descendientes iban a volver. ¿Quién es Enki? Anunnaki. ¿Qué es Anunnaki? No entiendo, ¿de qué están hablando? Enki, o el Señor de la Tierra, como se lo conoce, es un dios de la mitología sumeria. Pero Enki no es un dios. Es un ser extraterrestre que pertenece a una civilización conocida como los Anunnaki. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué mi papá dijo que iban a volver? Porque los Anunnaki fueron los que crearon el ser humano. Están con nosotros desde el principio de nuestra existencia, Laura. ¿Qué? Muchas civilizaciones mencionan que seres del espacio nos crearon de forma genética. Y muchos especialistas coinciden con esta teoría. Hace muchos años se encontraron unas tablillas de arcilla pertenecientes al pueblo sumerio que fueron traducidas, y al hacerlo se encontraron revelaciones asombrosas. En ellas se revela que los Anunnaki crearon al ser humano. Además, le dieron información a los sumerios sobre ciencia, sobre astronomía, convirtiéndolos en la primera civilización avanzada de la humanidad. Algunos creen que los Anunnaki continuaron con nosotros en el correr de nuestra existencia. Es imposible. La ciencia tiene claro nuestro origen. A ver, ni la iglesia pudo con Darwin. Esto no puede ser verdad. La ciencia cuenta su historia, la religión otra. Y la verdad que las dos tienen agujeros en sus versiones. La teoría de la evolución de Darwin no explica fehacientemente el salto evolutivo entre el Homo erectus y el Homo sapiens. ¿Y esto lo explica? Podría ser. La experimentación genética de estos seres explicaría cómo el mono evolucionó al ser humano, dejando de lado esa búsqueda incesante de un eslabón perdido que nunca apareció. Si esto es verdad, va a cambiar toda nuestra existencia. Lo sé. En el mensaje se menciona la constelación de Sa. ¿A qué se refiere? Sa es un dios egipcio y la constelación que lo representa es Orión. Varios estudios mencionan que los egipcios y los mayas tenían conocimiento del lugar de donde venían estos seres del espacio, haciéndolo evidente sus construcciones. No, conozco muy bien esas construcciones. ¿De qué manera lo hicieron evidente? Las pirámides de Giza están perfectamente alineadas con Orión. Si uno siguiese una línea hacia el cielo, imaginaria, vería que la alineación es perfecta. Pero no son los únicos. Los mayas también tienen sus pirámides. La de Teotihuacán, un lugar sagrado para ellos, también alineados en forma precisa con Orión. Entonces, ¿de ahí viene? Hay varias versiones del lugar de origen de los Anunnaki. Algunos dicen que es un planeta gigante llamado Planeta X, que cada 3.600 años entra a nuestro sistema solar causando catástrofes. Otros creen que el hogar de los Anunnaki es la constelación de las Pléyades. Pero para algunos de nosotros creemos que encontrar otros lugares para habitar. Bueno, esa es otra historia.
¿Y qué vamos a hacer? Aún no lo sé. Quiero ir a mi casa. En realidad necesito mi computadora. Quiero ver más información. Lo llevo. Voy con usted. No me parece buena idea separarnos. No te preocupes, vamos a estar bien. Vení, por favor. ¿No te das cuenta que esto puede ser muy peligroso? Tranquilo. ¿Y qué va a pasar con tu padre? Quédate, cuídalo. Laura, tendríamos que ir yendo. Sí, ya voy, ya voy. Francisco. Sí. ¿De verdad pensás que mi papá sabe cuándo será la última fase? Según la cantidad de avistamientos en los últimos tiempos, esto nos demuestra que ellos quieren comunicarse con nosotros cada vez más. Tu padre, junto a otros, han sido elegidos para tener esta información y transmitírsela a los otros. ¿Y qué va a pasar cuando vengan? No, eso nadie lo sabe. Algunos creen que puede llegar a ser el fin del mundo. Otros que viene una era de paz, de espiritualidad para todos. ¿Y vos? ¿Qué crees? Yo creo que va a venir un nuevo salto evolutivo, como fue hace miles de años. ¿Pensás que ese Talenki iba a volver? Sí es... Anunnaki va a ser mejor que lo sea. Según la mitología sumeria, Enki era un defensor del ser humano. Pero, según las tablillas sumerias, los Anunnaki nos crearon para ser sus esclavos. ¿Esclavos? Sí, así es. En una primera instancia. A ver, Enki era genetista y él participó en la creación del ser humano. Él no nos veía como esclavos. Él creía que el ser humano merecía una oportunidad, merecía ser libre. Lástima que Enlil no. ¿Quién es Enlil? Enlil, su hermano, con quien tiene una larga disputa por el poder del planeta. ¿Y dónde está ahora? No sé si te acordás cuando yo estaba hablando de que algunos Anunnakis habían encontrado otros lugares para vivir y bueno. Sí. Nosotros creemos que el planeta es hueco y que dentro de ellos, dentro del planeta, viven distintas razas extraterrestres, todas bajo el mando de Enlil. O sea que ni nuestro planeta nos pertenece. Algo así. Vivimos en una mentira. Hola. Hola. ¿Qué pasa? No sé, ya tuve una llamada así, solo escucho estática. Nos interceptó. Ya sabes dónde estamos. ¿Quién? El ser que estabas hablando. ¿Y qué hacemos? Nos tenemos que ir. Ya sabes dónde estamos. Vamos. ¿Qué pasó que demoraron tanto? Daniel, nos están siguiendo, estamos en riesgo. Para que tengo una idea. ¿A quién llamás? Daniel, ¿a quién llamás? Al detective. El detective a esta altura ya está muerto. El que conteste ese teléfono no es él. Hola. Yo tengo un lugar seguro donde ir. Escúchame, ¿vamos a estar seguros en ese lugar? Quiero que te quedes. Es muy peligroso. ¿Qué hablas? Yo voy con ustedes. No, ¿Por qué no? tengo que hacer esto sola. No creas que te voy a dejar en este momento. Daniel, lo necesito. Tengo que saber qué pasa.
Puede ser muy peligroso esto. Quiero que te cuides. No me va a pasar nada. Pero tengo que aclarar las cosas con papá. Ponerle un punto final a todo esto. Entendeme. Oh, está bien. Hace tiempo que no venía por aquí. No sabía que existía este lugar. Con el tiempo lo ibas a saber. Cuando estoy acá siento que tu madre está conmigo. Yo también lo siento. Perdón, hija. Perdón por todo lo que sufriste por mí. Por todo lo que pasaste. Perdón. Fue muy difícil. Lo sé. Lo sé. ¿Por qué me alejaste? No estaba bien. ¿Y yo cómo estaba? Perdí a mamá. Te perdí a vos. Me dejaron sola. Te necesitaba. Te juro que si pudiera volver el tiempo atrás lo haría. Pero eso no se puede hacer. No se puede. Me asusté mucho cuando desapareciste. Pensé que no te iba a volver a ver. Ya está, ya está. Ya está. Estuve perdido mucho tiempo, pero ya está. Ya están las cosas como tienen que estar. Estoy muy orgulloso de vos. Sos lo más importante que tengo. No quiero volver a perderte, papá. ¿Me lo prometes? ¿Me lo prometes? ¿Qué hacemos ahora? Ocultarnos y esperar. ¿Esperar qué? Que la información que tiene tu padre se manifieste.
¿Quién es? Abrime, soy yo. ¿Qué haces acá? No te esperaba esta noche. Cambié de planes. ¿Está todo bien? Sí, quería hablar con vos. ¿De qué? ¿Y tu padre? ¿Dónde está? Eso es lo que quiero saber. ¿Quién sos? ¿Dónde está Gonzalo? Te lo voy a decir. Lo necesito que me lo digas. Dios, estoy preparado para lo que me depares. Laura. Francisco, estoy buscando a papá por todos lados y no lo encuentro. ¿Qué hora es? Las 10. Hace una hora que salió, ya debería estar acá. ¿Pensás que le pasó algo? No sé. Vamos a buscarlo. Sí. Conozco ese lugar. Enki, te estuve esperando. No hay nada que pueda hacer por ellos. Nunca vas a poder vencer a nadie. Eli es el siguiente. Papá. Papá. Todo va a estar bien. Voy a pedir ayuda y te vas a recuperar. No tiene que ser así, hija. ¿De qué hablas? Mi tiempo terminó. Lo que tenía que hacer ya lo hice. ¿Y qué era eso? Decirte
Que te quiero. Yo también te quiero, papá. No me dejes sola otra vez. Nunca vas a estar sola. Ahora lo sé. Tu madre me espera. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo está Laura? Y viste que no es fácil. Se reintegró al trabajo. Pero la muerte de Gonzalo nos dolió mucho a todos. Sí, me imagino, claro. ¿Qué te pasa a vos? Yo de verdad no quiero parecer insensible. Tranquilo, en confianza. Pero creo que nos faltó saber más. Mucho más. ¿Te referís a la última fase? Sí. Con esa hipnosis quedaron huecos. ¿Qué huecos? Él menciona que en la noche de la abducción estaba en un lugar familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba cómodo. ¿Y qué pensás vos? Yo creo que él vino a dejarnos algo para nosotros. Ahora no sé si tenía que decirnos qué era, sino que... ¿Qué, Francisco? ¿Qué, por favor? que él nos tenía que decir dónde era. ¿Y la casa del campo? La casa... Hola, Lau. Hola, amor, estoy llegando a una reunión. ¿Qué pasa? No puedo posponerla. ¿Qué pasó? Salgo para allá. Bueno, empecemos a buscar. ¿Tuviste suerte? No, nada. Quizás estaba equivocado. Tenía un presentimiento que acá tenía que haber algo. Encontré algo. ¿Qué es? No lo sé. ¿Listos? Listos. Hola, hija, espero que me estés viendo. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. El mundo tal cual lo conocimos va a cambiar drásticamente. La verdad pronto será conocida. Una verdad que va a cambiar todos nuestros paradigmas. Por eso quiero prepararte para ese momento. En el próximo video voy a explicar de qué se trata esa verdad. Y es probable que
no esté vivo para ese momento. Por eso vas a tener que tomar vos la decisión de darlo a conocer. Confío que vas a hacer lo correcto. Te amo. Siempre te amé. Hoy, 12 de abril, estoy grabando este video para quienes quieran escucharlo. Hace varios años que me dedico a estudiar el fenómeno ovni. Y hace 6 meses he tomado contacto con una especie extraterrestre llamada Anunnaki. Ellos se contactaron conmigo para transmitirme un mensaje. Y ese mensaje es que el día del encuentro definitivo se acerca. Está muy cerca. De aquí a dentro de un año ellos volverán, se harán presente y volverán nuevamente a tomar contacto con nosotros. Quieren que estemos preparados para ese momento y que sepamos toda la verdad. Y esa verdad es que ellos nos han creado. Hay muchos intereses en que no se sepa esta verdad. Hay gente que provoca guerras, que busca la autodestrucción, pero ellos nos van a proteger. Sé que hay quienes vean este video y que puedan pensar que esto es extraño, que los tome por sorpresa. A esas personas les digo que crean. Que crean en lo que les digo. Esperé toda mi vida para escuchar esto. Ahora sabemos que en un año van a llegar. Va a ser una conmoción a nivel mundial. No estamos preparados para esto. Uy, lo sé. Pero tienen que saberlo. Francisco, ¿lo van a publicar? Sí. Daniel, esto supera todo lo que creíamos. El mundo va a cambiar. No podemos ocultar esta información. Sí, yo pienso igual que vos. Pero si lo hacemos nos van a perseguir. Lo sé, pero hay que preparar a la gente para lo que va a venir. Además, cuando se sepa la noticia, nadie va a poder ocultar la verdad. ¿Y si no nos creen? Tarde o temprano lo van a hacer. Esa es la historia. Increíble. Nuestro mundo también lo es. Cada día descubrimos cosas nuevas en nuestro planeta. Especies que creíamos extintas reaparecen. Maravillas naturales que nos sorprenden, nos emocionan. Multiplique, triplique todo eso en la inmensidad del universo. ¿Cuánto nos queda por aprender? Mucho, seguramente. Y no sé si usted se enteró, pero en estos días ha habido una serie de publicaciones sobre avistamientos que han sucedido en distintas partes del mundo. ¿Usted cree que eso está relacionado o es casualidad? No es casualidad, no para nada. Esto va a seguir creciendo justamente hasta el día de la última fase. La última fase, que será
Disculpe, es que no, es como muy fuerte decirlo. Dentro de un año. Exactamente. Es que en realidad nadie está preparado aún. Cuando lleguen va a depender de nosotros. Que ese día sea un gran día para la humanidad. Ellos están esperando que nosotros pensemos qué tipo de mundo queremos. Y fundamentalmente si estamos dispuestos a compartirlo. ¿Y usted qué cree? No sé. No sé, no le puedo contestar. No sé qué quisiera, la verdad, pero no puedo, no sé. De verdad, muchas gracias, profesor Rocha, por haber estado esta noche con nosotros. Realmente fue un placer contar con su presencia. ¿Algún último mensaje que quiera dar? Cuando llegue ese día, no tengan miedo. Ese fue el día en que cambió la vida de todos. En cuanto a mí, sigo lo que mi padre no pudo terminar. Enki, estoy lista. ¿Qué sigue ahora?